¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan ni te han contado durante estos últimos años, lo que otros no te muestran ni te han mostrado durante estos últimos años. Aquí te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos y te clarificamos la información para que vos estés bien informado con la realidad y no te sorprendas, como se sorprenden algunos de la crisis que tenemos hoy por hoy en la Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Lilita Opera y Chau. Vamos a ver, enseguida vamos a escuchar, porque además esto que ustedes están viendo en la presentación de Minuto 1, ella hoy se ha autodenominado la reina de la legislatura. Esto lo dice Carrió, que cuenta con el apoyo incondicional del gobierno del que ella forma parte. Porque enseguida vamos a escuchar un audio de Carrió donde desnuda Elisa Carrió cómo opera ella y cómo consigue que el gobierno de Macri la acompañe en muchas de las cosas que ella o presiona públicamente o presiona en privado y después se concreta. A ver, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, cuando Carrió estuvo 2 horas y media en la Quinta de Olivos y el sábado Macri produce el relevo de Aranguren y de Pancho Cabrera. ¿Cuánta incidencia tuvo la participación de Carrió el viernes en esa postura que después toma el presidente? Y esto mismo nos preguntamos respecto a la situación del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, apuntado por Elisa Carrió, con un pedido de juicio político con el cual amenaza cada tanto, pero que está ahí, está latente el pedido de juicio político. Y llamativamente el gobierno dice, no, eso es a título personal de Carrió. ¿Cuán cierto es esto? A mí me parece, por la información que uno tiene, que uno maneja, y por lo que ha dicho Carrió públicamente, que ahora enseguida la vamos a escuchar, que Carrió opera con el consentimiento del gobierno, de Macri, de Marcos Peña, presiona públicamente, hacen un juego tal vez muchas veces hecho del bueno y del malo, pero porque en este marco es llamativo, volvemos a la reunión que ayer en la Casa de Gobierno mantuvo el presidente de la Corte con el presidente Mauricio Macri, en momentos en que la Corte tiene que definir temas centrales para los argentinos que puede afectar al gobierno. ¿Por qué no se informa públicamente a través de un comunicado o a través de los voceros del gobierno de la Corte de lo que hablan cada vez que se reúnen Lorenzetti con Macri? Porque después empiezan las sospechas, las suspicacias. La Corte queda contaminada después con decisiones que tienen que venir, con decisiones que tiene que tomar. ¿Por qué esas reuniones sin información oficial? Porque vamos a escuchar enseguidita lo que dice Carrió respecto a la situación de Lorenzetti. Y esto también, esta necesidad de claridad que hoy tiene la sociedad y la opinión política, la opinión pública, perdón, de la política. Cada vez la sociedad necesita clarificar cada vez más dónde está parado cada actor político, social, judicial en la Argentina de hoy. Hay una sociedad que cada vez mira con más lupa la sociedad, la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia social y también a la justicia. Es una sociedad que va madurando. Ojo esto, Es una sociedad que va madurando. Por eso hoy uno podía ver en las redes sociales cómo
muchos ciudadanos reaccionaron negativamente contra los diputados del Frente Renovador, que no prestaron quórum para una sesión especial que se pidió hoy en la Cámara de Diputados para exigirle al gobierno que se clarifique frente al Parlamento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de paso hablar de la preocupante situación del sistema previsional argentino que pareciera ser es el próximo gran objetivo del gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La sociedad, reitero, necesita cada vez más saber dónde está parado cada dirigente. Se terminaron las ambigüedades. Se terminaron las ambigüedades. El dirigente político que no entienda esto va a quedar muy debilitado políticamente frente a la sociedad. Cada vez más. Cada vez más. Se terminó eso, también le pasó a la CGT. Fíjese lo que le pasó al triunvirato de la CGT, que se hacían los distraídos frente a una crisis que avanzaba desde abajo. ¿Y por qué la CGT tiene que hacer el paro el próximo 25 de junio? Porque las bases se les desbordaban a la conducción. Y si la conducción de la CGT no convocaba al paro, las bases iban a pasar por encima a la conducción, porque se lo dijeron. En los encuentros que mantuvieron hace 10 días atrás, todas las seccionales de la CGT fueron claras y le dijeron: si ustedes no actúan, actuamos nosotros, porque la situación de abajo es preocupante. Y esto pasa con los dirigentes políticos. Hoy, por ejemplo, hubo una discusión muy fuerte en el bloque del Frente Renovador. Estuvo a punto de partirse el bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, porque había diputados como Felipe Solá, como Daniel Arroyo, como Mirta Tundis y otros que querían bajar a la sesión para pedirle estas clarificaciones al gobierno nacional. Y la mayoría del bloque dijo que no era el momento adecuado. Pero la unidad del Frente Renovador en la Cámara de Diputados pende de un hilo, porque muchos diputados observan lo que estoy indicando, que ya no va más la ambigüedad que por allí podían exhibir año pasado, que no va más esto de que ayudamos la gobernabilidad, porque primero es el gobierno el que tiene la responsabilidad de la gobernabilidad y la oposición cada vez más tiene que mostrar qué planes alternativos tiene. Por eso algunos se enojan cuando yo hablo de falta de conducción política. Hoy no hay dirigentes porque, a ver, ni con el hit del verano, ni con los mensajes de WhatsApp, ni con los mensajes a través de Twitter o de Facebook se pueden armar proyectos alternativos. Es necesario escuchar a los dirigentes. Es necesario que los dirigentes salgan a la palestra y se pongan al frente. Reitero, ni con el hit del verano, ni con los mensajes de WhatsApp, ni con los mensajes de Twitter o Facebook a los que están tan apegados últimamente algunos dirigentes políticos, se pueden armar proyectos alternativos. Hoy, frente a la situación de incertidumbre política y económica que está exhibiendo el gobierno de Cambiemos, esta situación autogenerada por el propio gobierno, que no muestra el gobierno una salida clara y precisa hacia el futuro, es necesario que la dirigencia política opositora muestre con claridad quién se pone al frente, quién está dispuesto y quién está dispuesto a seguir transando o a seguir jugando a las ambigüedades. Atención, porque esto cada vez lo ofrece y lo pide con mayor claridad la sociedad argentina. El tiempo de la ambigüedad se terminó en la Argentina. Es tiempo de conocer dónde está parado cada uno frente a esta crisis económica y política
por la que atraviesa el gobierno. Vamos a escuchar las declaraciones que hizo en Reconquista la diputada nacional Elisa Carrió. Escúchelas con atención, y después reflexionamos. Mira, el voto por el aborto, ¿crees que hubo manipulaciones, como por allí se dice? Sí, yo lo vi. ¿Cómo fue? Lo que creo es que no se deben manipular conciencias y cambiar votos de madrugada. Esto yo lo vi demasiadas veces. Y no crean que yo no estoy en la Cámara, Yo estoy acostada en un sillón de terciopelo rojo de la sala principal, como reina que soy de la legislatura. Lorenzetti dice que se va de la Corte Suprema. Por supuesto, se tenía que ir. Lelita opera. Chao. Bueno, escuchó, ¿no? Escuchó. Dos cosas. Primero, que ella se autoproclama reina de la legislatura. Y aquí también, ojo, porque la situación de Carrió y en el bloque de Cambiemos después de la votación por la despenalización del aborto ha quedado bastante debilitada la postura de Carrió frente a otros diputados. Hoy un diputado nacional de Cambiemos dijo, a veces le patina a Carrió. Ha empezado también dentro del bloque de Cambiemos a mostrar su molestia por las actitudes que tiene Carrió. Y lo de Lorenzetti, ¿escuchó bien lo que dijo? Pero por supuesto, dice, Lilita opera y chau. A ver, escuchemos de nuevo. Mira, el voto por el aborto, ¿crees que hubo manipulaciones, como por allí se dice? Sí, yo lo vi. ¿Cómo fue? Lo que creo es que no se deben manipular conciencias y cambiar votos de madrugada. Esto yo lo vi demasiadas veces. Y no crean que yo no estoy en la Cámara, Yo estoy acostada en un sillón de terciopelo rojo de la sala principal, como reina que soy de la legislatura. Lorenzetti dice que se va de la Corte Suprema. Por supuesto, se tenía que ir. Lelita opera. Chao. Se tenía que ir. Bueno, a ver, pará. Una aclaración. Lorenzetti se puede ir como presidente de la Corte, no se piensa hoy en una renuncia de Lorenzetti, al menos hasta lo que sabemos nosotros. No sé, Darío o Fernando si tienen otra, pero lo que Lorenzetti, que esto tampoco está clarificado, porque fíjense, esto también debería tenerlo en cuenta el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a Casa de Gobierno y después lo operan. Porque la versión de que Lorenzetti se iba de la presidencia de la Corte salió ayer de la Casa de Gobierno. Y fíjese lo que dice Carrió, pero por supuesto, Lilita opera y chau, me encanta. Ahí está la unidad de acción de Carrió con el gobierno. Y ahí lo llevan a la encerrona al presidente de la Corte y lo dejan debilitado ante la opinión pública. Porque después de la reunión de ayer, con los temas que hay que tratar, ahora lo vamos a empezar a desgranar con Darío y con Fernando. Y la verdad que cuando se dice transparencia, transparencia para todos lados, que se informe a qué va el presidente de la Corte a almorzar con el presidente Macri, no es normal. En todo caso, si es una cuestión protocolar, que estén todos los miembros de la Corte. ¿Por qué va el presidente de la Corte? Y después Lilita sale y dice esto. Por supuesto, Lilita opera y chau, me encanta, se tiene que ir. Y ahí está la conexión de cómo operan el gobierno y Carrió. En este caso, en conjunto, contra el presidente de la Corte. Darío, buenas noches. Fernando también se suman a esto. No sé qué otra información tienen sobre esto, ¿no? Gustavo, buenas noches. A ver, Lorenzetti es presidente hace 12 años de la Corte Suprema de Justicia. La verdad que no le va a dar el gusto, según lo que yo sé, a Lilita Carrió de irse de la Corte. Va a dejar de ser presidente. Pero atención, va a tener un voto, como siempre. Claro, bueno, hay por eso 5 digo, votantes. Por eso digo, ¿no? Él no se va a ir de la Corte. En todo caso, dejará la presidencia porque también tiene cuestionamientos internos, ¿no? Pero no le está gustando esta exposición, este maltrato, y si el gobierno quiere lo mejor de Lorenzetti, entre comillas,
lo que hablaría muy mal de Lorenzetti, obviamente no lo tienen que atacar tanto, porque hay un pero él montón no de se fallos, presta al ir a un almuerzo que no se sabe de qué se habla y después Carrió sale y se suma y dice, bueno, yo opero y miren, Lorenzetti se va. Sí. Se la deja servida en bandeja a Carrió, Lorenzetti. Claro, pero, a ver, yo estaba pensando el tema de la doble vara que vos siempre decís, ¿no? ¿Vos te imaginás un almuerzo entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Lorenzetti en el año 2014, por ejemplo? El escándalo mediático que hubiese sido, porque como decís vos, se pueden reunir a cara descubierta diciendo el temario que van a tener, pero bueno, no en este momento, se cuando reunían, está tan complicado el tema de la relación de la reunían. Corte con la justicia, ¿no? Se reunían Lorenzetti y Cristina Kirchner. Maragato, No sé si en los últimos años, ¿no? Maragato, tenemos una Corte Suprema que no tiene plazo para pronunciarse sobre los expedientes. Por ejemplo, el que vos comentabas, el caso de los jubilados. ¿Cuánto tiempo necesitan los 5 jueces que están en la Corte para leer el expediente y pronunciarse? Claramente la postergación de una definición tiene que ver con una decisión política. Y ahí es donde entra el juego Lorenzetti y la relación con el gobierno. Si el gobierno necesita que eso se apure, es una cosa. Si el gobierno le pide a Lorenzetti que lo planche, que lo cajonee, que espere para pronunciarse que vengan tiempos mejores, será otra. Acordate lo que fue la especificación asimétrica. La Corte se pronunció recién cuando la ecuación financiera daba lo mismo especificar la especificación asimétrica que el 1 a 1. Así que es muy peligroso este juego de la Corte, que no tiene plazos para expedirse y que los maneja en función de los intereses políticos, y uno sospecha que solo eso y no económico. Bueno, a ver, ¿no? por ejemplo, lo que se ha trascendido, que el gobierno está muy preocupado por todo el sistema previsional, por lo que la Corte tiene que resolver con el tema previsional, por el tema de la reparación histórica y por los juicios, ¿no? Sí. Entonces, uno dice, bueno, pudieron haber estado hablando de esto ayer Macri y Lorenzetti, A ver. o el tema Pharmacity, que hoy, llamativamente, después de la reunión de ayer, hoy la Corte convoca para la semana próxima, o no sé para qué día. Para agosto. Para agosto. 29 de agosto. A una audiencia pública por el tema Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. ¿No? A ver, eso fue a propuesta de los amigos del tribunal. ¿Recordás el diputado Sí. que vino con nosotros? Lo pidieron y está muy bueno porque quieren mostrar a la sociedad desde la Corte cuáles son los intereses de Pharmacity, Quintana, y cuáles son los intereses de la provincia de Buenos Aires, y que están en juego los medicamentos para la gente. Es decir, que hay un negocio que, según me dicen a mí, no va a pasar en la Corte, pero quieren que quede claro a la sociedad por qué la Corte va a resolver de una o de otra manera. Fíjate ¿no? vos, Darío, esto es importante lo que vos decís, porque aquí en este programa contamos hace 20 días atrás cómo el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, había firmado un decreto para impedir la llegada de Pharmacity a su territorio y cumplir con la ley provincial. Lo mismo ya hizo en las últimas horas el intendente de Ituzaingó, y parece que otros intendentes se van a sumar, es decir, van a salir a resguardar y a proteger la ley provincial que impide la llegada de Pharmacity. Es decir, que también ahí, desde la política, le están dando una señal a la Corte, ¿no? Sería un escándalo, ¿no?, que la Corte Claro. avance sobre la independencia judicial de las provincias, ¿no? Exactamente. Este no es un caso federal sobre el cual sí podría pronunciarse la Corte. Este claramente es un caso del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Además, Gustavo, hay que agregarle, volvió al tema de los jubilados, que desde el año 2017, no se olviden que Germán Garabano va muy seguido a la Corte a hablar con Ricardo Lorenzetti. Sí, Hay es una verdad. presión para terminar con el tema de la reparación histórica. Hay más de 150.000 expedientes que esperan una resolución. Y si sale de una manera, el Estado va a tener que poner plata, y mucha plata. Y si sale de otra manera, el Estado se ahorra dinero. De cada 100 pesos, según lo que quiere el gobierno, pagarían 25. De otra manera, tendrían que pagar 100 sobre 100. Recordemos que la reparación histórica, más allá que la vendieron con bombos y platillos, la verdad que no benefició a mucha gente, solamente un 10% de los jubilados, porque la verdad que era una trampa, o firmás o te morís. Y la gente dice, bueno, como me voy a morir, firmo, pero le quitaban los derechos adquiridos de un montón de dinero que le debían de juicios Totalmente. de 7, 8, 9, Sí. 10 años, y alguno piensa, después de haber esperado a los jubilados, va a venir la Corte y le va a decir, ahora cobrás por el sistema, que acá lo tengo, RIPTE, y no por el sistema
IPBIC, que eran los sistemas que regían antes y por el cual están reclamando los jubilados. Ahí es Sí, donde acá entra a yo jugar. creo que hay una cuestión, a ver, hay un estado de sospecha realmente, Darío, vos lo decís todas las noches, sobre la justicia en la Argentina. Tal cual. Vemos cómo hace poco mostrábamos acá el grado de insatisfacción que mide la Universidad de Itela sobre las instituciones de la República. El 82% de insatisfacción se lo lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, los integrantes de la Corte de Justicia tienen que tomar cada vez más en cuenta las señales que les están llegando de la sociedad. Y entonces tienen que ayudar a la transparencia. No es bueno estas reuniones donde no se sabe de qué se habla, no es bueno decisiones que toman muchos jueces a espaldas de lo que los códigos están indicando, no es bueno que los jueces sigan con observaciones políticas. Entonces, esto también está en el marco de lo que la sociedad cada vez necesita más, que se le clarifiquen las cosas, que cada uno cumpla con el rol que tiene que cumplir como corresponde a un Estado democrático y sin presiones de uno sobre otro. Y, Gustavo, siempre decimos que la economía tiene sus problemas que se puede arreglar, que la política también. La política tiene que arreglar esas cuestiones. Está bien, pero si la justicia funciona mal y es arbitraria, perjudica, Obvio. en este caso, a un montón de jubilados, a un montón de ciudadanos, a gente que va a reclamar por otras cuestiones, a un montón de trabajadores. Por eso el camino finito entre la justicia y el poder político tiene que estar separado, cada uno con autonomía. Vos me vas a decir, en este país, Darío, bueno, llegará un momento que los supremos tienen que estar al margen del poder político, porque si no, están violando la ley, están violando la Constitución por quedar bien con el poder de turno. No Exacto. será la primera vez, pero en algún momento se tiene que terminar. Para Gato, ahí es donde la Corte tendría que jugar políticamente. Uno le dice, quiere que se limite a la cuestión judicial, puede jugar políticamente. En casos como la judicialización de la política. Este es un país donde cada medida política es llevada a los tribunales. Cada funcionario que sale de su despacho tiene que pasar después por los tribunales. Ahí es donde la Corte tendría que bajar línea a los jueces federales y explicarle cuál es la judicialización que vale y cuál no. Bueno, algunos jueces lo hacen porque son independientes de verdad. Los jueces que están jugando políticamente utilizan ese mal que yo he señalado muchas veces de la política. Ese es el problema fundamental que tiene hoy la política en la Argentina, que son los propios dirigentes políticos los que han judicializado la política. Por eso yo siempre digo, en tiempos de Raúl Alfonsín, de Menem, fíjate si iban a ir de Kirchner todavía, después ya se empezó a judicializar, pero en tiempos de Raúl Alfonsín, de Menem o de otros líderes políticos, nadie iba corriendo a la justicia. Los problemas políticos se resolvían en el marco de las cuestiones políticas, de las negociaciones políticas, y ese era el ámbito, no que los jueces resuelvan situaciones de la política. Y así también les han permitido a los jueces meterse en un terreno que no les compete y ganar el poder que muchos hoy tienen en forma exagerada. Y además, Bueno, Gustavo, sí. los tiempos, ¿no? Como decía recién Fernando, una causa que puede durar 6 meses tarda 10 años y esperan el momento político. No salió en los medios esto, pero ¿te acuerdas la causa IBM Banco Nación? Sí. De hace 20 Sí, años. sí. Había prescripto. Sí. La semana pasada la Corte anuló la prescripción y ordenó a un tribunal oral que haga el juicio oral. Después de 20 años. Es una falta de respeto, Sí. inclusive para los acusados, que ya se olvidaron de la causa. Y como esa causa, hay un montón más que la Corte tiene cajoneada. Es decir, se corrigió un poquito, con la mejor Corte para mí que hubo en la historia, la que nombró Néstor Kirchner, el tema de ordenar si necesitaban 5 votos, 2, 3 para hacer lugar a una queja. Ahora otra vez todo volvió a que cada miembro de la Corte hace lo que quiere de acuerdo a la presión política o al amiguismo para favorecer a uno o a otro. Y con esto estamos todos en peligro. Bueno, vamos a hoy declaraciones que llamaron mucho la atención del presidente Mauricio Macri respecto al tema inflación, otro de los temas que el gobierno no puede controlar ni dominar. El presidente se quejó amargamente frente a los suyos, dijo: es una locura lo que están haciendo con los precios, referido a los empresarios, le echó la culpa a los empresarios, es muy duro esto para la gente.
se aprovechan de la suba del dólar, en referencia a los empresarios. Ahora, la verdad, uno se pregunta, ¿para qué está la Secretaría de Comercio Interior? Que este gobierno desguazó en su totalidad. Ahí es donde tienen que tener los instrumentos el Estado, la Secretaría de Comercio Interior, para controlar a los empresarios que no se aprovechen con las avivadas que están haciendo. De nada vale que el presidente se queje, diga esto públicamente, y su secretario de Comercio Interior, ¿por qué no lo llama al secretario de Comercio Interior y le pregunta qué está haciendo para controlar los precios? Ha sido este gobierno el que desguazó esa secretaría, el que terminó con precios cuidados, ahora vuelven con precios cuidados que aparte no se consiguen. ¿Y quién controla? Ahí es la necesidad de un Estado que regule, que esté presente. Después nada vale que el presidente se enoje, diga, o con demagógicamente diga qué bárbaro los empresarios de este país. Sí, él se reunió hace poco en Olivos con eso. Hoy hay una proyección también de lo que ya se está estipulando para este año, ámbito.com. Las expectativas de inflación subieron 30% en junio, pero es respecto a todo el año, ¿eh? Estaban en 27%, ya suben a 30%. Las expectativas de inflación de los consumidores argentinos consultados en una encuesta subieron 2,5 puntos porcentuales en junio, al 35,8 para los próximos 12 meses, tras la crisis cambiaria que devaluó fuertemente al peso. Así lo indicó el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella al revelar los resultados de la encuesta de expectativas de inflación correspondientes a junio del 2018. Que se espera para junio, Fernando, una inflación altísima, cercana al 3%, ¿no? Sí, ya se habló de arriba de 3%, ¿no? Lo que pasa es que después de la medición de mayo uno ya sospecha qué es lo que va a informar el INDEC, ¿no? En mayo todos esperaban una inflación por lo menos de 2,8 y terminó en 2,1, ¿no? Así que hay algunas dudas de si el INDEC va a medir correctamente la inflación también en junio. Ahora, Gato, el presidente se queja de los empresarios. Lo que está haciendo es recuperar la ofensiva que hace un par de semanas había lanzado la gobernadora bonaerense y que quedó en nada cuando amenazó a los empresarios que iba a pedir las estructuras de costo para ver por qué estaban subiendo los precios. Bueno, nunca pidió nada. Ahora el presidente hace esta declaración que claramente es para la tribuna porque no tienen ninguna intención de controlar a los empresarios, ninguna intención de controlar cómo se fijan los precios ni cuál es la verdadera estructura de costo. Y el presidente dice, hay muchos precios que no están dolarizados, igual suben. Las tarifas están dolarizadas y eso ya se traslada a todo el costo de producción de cualquier planta. Así que hay una raíz de dolarización en la economía argentina que el presidente ha profundizado durante esta gestión y que es lo que hace que cualquier movimiento del dólar enseguida se refleje en los precios. Bueno, hoy Caputo tuvo su primer test con las LEVAC, subieron las tasas aún más al 46%. Fíjese el domingo en ese reportaje que dejó pocas respuestas y por parte del presidente, pocas expectativas respecto a lo que es en este momento de crisis económica y política que tiene el gobierno de Cambiemos, cuando le preguntaban cuánto tiempo se puede sostener un país con tasas al 40%. Y esto respondía el presidente. ¿Cuánto tiempo se pueden mantener las tasas al 40%? Y que cada mes cuesta, duele. Cada mes duele, pero claramente no, son cosas que están todas ligadas. O sea, si nosotros necesitamos bajar la inflación, tenemos que tener políticas consecuentes. Lo otro es magia, lo otro es mentira, lo otro es volver un cepo, acaban los dólares y volvemos a volcar. Bueno, otra vez el presidente parece el comentarista de la realidad, que duele, bueno, que ahora va a estar el presidente de Proteger acá con nosotros para hablar justamente de lo que están sufriendo las pequeñas y medianas empresas con estas tasas. Pero digo, es el gobierno el que tiene los instrumentos para bajar o no. Como antes decíamos con los empresarios, para controlarlo es el presidente el que tiene la Secretaría de Comercio Interior. Y respecto también
a la llegada de Caputo, muy cuestionado por las imputaciones judiciales que tiene. Hoy habló la diputada nacional María Emilia Soria, que esto decía frente al presidente del Banco Central. ¿Cómo a uno realmente indigna estas cuestiones, ¿no? De ministros con conflictos de intereses, con participación en sociedades, que están de los dos lados del mostrador? Sí, así es. La verdad que no me llama la atención entonces que Iguacel vaya a energía, teniendo en cuenta que tiene ávidos conocimientos en petróleo. Claro. Y recién te escuchaba, sí, Pluspetrol tiene sede y base tanto en la provincia de Neuquén como en mi provincia de Río Negro. Es una de esas empresas que de golpe empiezan a ganar, no se sabe cómo empiezan a ganar justamente las áreas petroleras, las renegociaciones de contrato con las provincias, cuando ofrecen condiciones paupérrimas de inversión y de exploración. Pero bueno, ahora entiendo por qué empiezan a ganar las concesiones con las provincias. Pero bueno, al margen de eso, lo que proponemos hoy en la Cámara de Diputados de la Nación es un proyecto para que, como bien decía Gato, los ministros no se vayan, no dejen sus cargos sin antes rendir cuentas en el Congreso de la Nación. A veces, se lo pregunto sinceramente, ¿no se siente cuando van ministros o el jefe de gabinete con los informes que dan o con las cosas que les responde? ¿No se siente un poco como que le toman el pelo, por no decir otra palabra? A ver, si lo decís por la última visita que tuvimos del ladrón de guantes blancos Luis Caputo, se ve que sabía lo que se le venía y armó el circo del papelito. Bueno, ahí hablaba la diputada María Emilia Soria respecto a lo que están pidiendo, ¿no? Que los ministros que se van informen, están muy cuestionados ante la justicia, están cuestionados ante la opinión pública por negocios que habrían hecho. Y también daba el pie, allí la diputada María Emilia Soria, sobre el designado ministro de Energía, Iguacel, que, bueno, viene de Vialidad, pero que hoy justamente Página 12, a través de la nota de Santiago O'Donnell y de Tomás Lukin, revelan que también Iguacel, como otros ministros del gobierno, ha tenido participación con sociedades offshore, en este caso de la isla Caimán. Pareciera que pertenecer a este gobierno tienen que tener algún tipo de relación. Aquí está lo que hoy se marca en justamente Página 12. Pluspetrol Angola Corporation, Iguacel estuvo encargado de las operaciones de esta petrolera entre el 2012 y el 2014. La empresa mudó su domicilio a las Islas Caimán para operar en el país africano bajo el nombre Pluspetrol Resource Corporation. La estructura montada incluye offshores en por lo menos 9 paraísos financieros. Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Antillas Holandesas, Curazao e Islas Caimán. Bueno, justamente por eso también denunciaba y decía la diputada María Emilia Soria esta ligazón, Iguacel con Pluspetrol. Pluspetrol hoy opera en la República Argentina. Y así como Aranguren tiene las conexiones, y las seguirá teniendo seguramente con Shell, ahora tenemos al nuevo ministro que tiene estas conexiones con Pluspetrol. Otra vez conflicto de interés, otra vez relacionados a estos enmarañados de relaciones de sociedades offshore que muchos ministros, incluso Luis Caputo, tienen en el gobierno de Mauricio Macri. Bien, vamos a descansar un poquito de la actualidad nacional. ¿Novedades positivas para Lula en un futuro cercano, Pedro Briguer? Bueno, esta es la gran pregunta. Yo hoy estuve en Brasil en un seminario en la Universidad de la Integración Latinoamericana, en la represa de Itaipú. Seguramente todos conocen, han escuchado hablar de la famosa represa, una de las más grandes o la mayor hidroeléctrica del mundo. Ahí hay una universidad creada por esta persona que ustedes ven en imágenes, Lula da Silva, en el año 2007. Una universidad donde está la represa. Tuve la posibilidad de hablar con
juristas respecto de la situación de Lula da Silva. La respuesta es muy clara. Jurídicamente, el 26, si se toma la decisión jurídica, Lula tiene que quedar libre. Si se toma la decisión política, va a quedar preso. Es muy simple. Han presentado un nuevo recurso, no voy a entrar en detalles porque esto es extremadamente complicado. Pero vayamos viendo la secuencia. Si sale libre, van a impedir a toda costa que pueda ser candidato. Hasta el 15 de agosto tiene tiempo. Si es candidato, van a impedir a toda costa que gane. Y si gana, van a impedir a toda costa que gobierne. Este es el panorama. Por eso derrocaron a Dilma Rousseff, por eso lo metieron preso. Atención al próximo 26 de junio. Les reitero lo que me dijeron juristas brasileños muy serios. Si se toma una decisión jurídica, el 26 Lula sale libre. Bueno, y también, digamos, otra vez Donald Trump mostrando el rostro más terrible que tiene, ¿no? Lo peor, sin lugar a dudas. Hasta la esposa se le puso en contra. Con expresiones racistas que la verdad asombran cuando se habla de un país civilizado. Ahí hay niños en la frontera caliente, enjauladas. Las imágenes las difundió también Bernie Sanders, ustedes recordarán, quien disputó la precandidatura demócrata con Hillary Clinton. Está tuiteando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, recordemos, dijo, la ley migratoria que tenemos en Estados Unidos es la peor del mundo. Lo ligó con crímenes, con asesinatos, con bandas, con matones, con la Mara Salvatrucha del Salvador, y dicen, no queremos, esto es lo que está tuiteando, que le pasa a la inmigración como en Europa, donde el crimen crece, racismo puro. Violentamente cambian su cultura, se refiere a lo que está pasando en Europa. Los nazis, que eran gitanos, eran árabes, los nazis eran alemanes. Los que llevaron tal vez adelante el peor genocidio del siglo XX eran alemanes, no eran inmigrantes. Pero en Alemania hay un gran debate y Angela Merkel está en serios problemas porque la están corriendo por derecha. Sí, escucharon bien, por derecha. Quieren que cierren las fronteras completamente. ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada del buque Aquarius que nadie quería recibir y Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno español, estaba solo, acorralado frente a Europa? Esto es lo que estamos viendo. Frente a estas imágenes que ustedes comparten con nosotros, la Cancillería mexicana emitió un duro comunicado. Dijo que esto es una política cruel e inhumana. Estamos hablando de los Estados Unidos, que hoy además se retiró del Consejo de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, como para poner la frutilla al postre. Laura Bush, la esposa del expresidente George Bush, el joven, no el mayor, el expresidente de los Estados Unidos, escribió este fin de semana una columna en el Washington Post donde dijo que lo que está haciendo Donald Trump con estas imágenes le recuerda lo que hicieron en Estados Unidos con los japoneses y los descendientes japoneses en 1942, que los encerraron a cerca de 110.000 japoneses en campos de concentración. Increíble, pero cierto. Están separando a los niños que llegan a los Estados Unidos de sus padres, muchos de ellos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecas. Increíble, bueno, pero esta es la realidad. Gracias, Pedro. Estamos con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, dirigente político, y estamos también con Ariel Yel de la Fundación Proteger. Le voy a hacer, no se ponga de mal humor, no se ponga de mal humor. Pero vamos a escuchar lo que dijo Carrió hoy. Unir el voto por el aborto, ¿cree que hubo manipulaciones, como por allí se dice? Sí, yo lo vi. ¿Cómo fue? Lo que creo que no se deben manipular conciencias y cambiar votos de madrugada. Esto yo lo vi demasiadas veces. Y no crean que yo no estoy en la Cámara, Yo estoy acostada en un sillón de terciopelo rojo de la sala principal, como reina que soy de la legislatura. Dice que se va de la Corte Suprema. Por supuesto, se tenía que ir. Lilita opera. Chao. Lilita opera, me encanta. Dijo, y dando bueno, las versiones que hacía Lorenzetti. Se reunió con Macri, Carrió que lo tiene apuntado. Juan Carrió es parte de la comedia que nos toca vivir, nos hace vivir Macri, ¿no? Una comedia peligrosa, porque dice un montón de cosas impropias, definitivamente.
Yo no sé de qué manipulación habla respecto de los votos que determinaron que el aborto, por lo menos en la Cámara de Diputados, haya salido aprobado y deje de ser un delito como es hoy y se legalice. Todo lo demás es un conjunto de disparates que dice Carrió, de disparates. Pero a la mí escucha al presidente. Sí, a mí que la escuche no me preocupa que influya con el miedo, que la clase política le tema a Alicia Carrió, pues le están temiendo a una delirante. Este es el problema que tenemos con Carrió. No le están temiendo a una persona con pruebas, con capacidades, le están temiendo a una persona que dice disparate tras disparate. Claro, pero usted ahí, por ejemplo, en el caso Lorenzetti, ¿no cree que operan en conjunto el gobierno con Carrió para presionar a Lorenzetti? Y puede ser. Porque hoy lo que dice, ella admite, dice Lilita opera y chau Lorenzetti. Claro, pero es gravísimo, porque además ni siquiera sé por qué chau Lorenzetti. Ni siquiera sé por qué chau Lorenzetti. Bueno, porque ayer en el gobierno dejaron trascender que el almuerzo ese... A ver, digo, esto también yo lo decía al inicio, forma parte porque no hay transparencia, ni por parte del presidente de la Corte, ni por parte del presidente Macri, que hay una reunión y no se informa para qué van. Y la verdad que hay suspicacias. Ayer dejaron trascender desde el gobierno que Lorenzetti, lo decíamos con Darío, le había ido a comunicar a Macri que se iba de la presidencia de la Corte. Yo la verdad no sé qué va a hacer Lorenzetti como al frente de la Corte. Lo que sí me preocupó es que esa reunión ocurra casi simultáneamente a que se determine que en el tema de Farmacite se llame a una audiencia. Cosa que es muy rara dentro de la Corte, porque generalmente la Corte llama a audiencias de este tipo cuando lo que está en discusión son problemas ambientales, son temas que tienen que ver con la presencia de una serie de demandantes, que no es un demandante comercial, sino un demandante social. Me llamó mucho la atención que ayer salga ese llamado a audiencia en esa causa. Y también me preocupa lo que se dice, que en verdad lo que Macri le está pidiendo es que haga lugar la Corte a una queja que presentaron para desplazar a la fiscal de la causa del correo. Eso sí me preocupa mucho. Y la verdad es que quisiera que nada de eso ocurra, porque la intromisión de Macri en la justicia es evidente y es definitiva. Uno la ve permanentemente en diferentes causas en el fuero federal. En diferentes causas, no en una sola. Ha nombrado, por ejemplo, ministro en lugar de Aranguren, al que hizo esa denuncia ridícula contra la expresidenta por el tema obra pública. Sí. Que le ha demandado 27.000 millones de pesos a Cristina. Y que todo eso va a terminar con un juicio contra el Estado que paguemos todos nosotros, por los abusos que han cometido demandando ante la justicia disparates. Entonces yo lo que digo es que yo quisiera que el presidente, en vez de asombrarse de cómo los comerciantes suben los precios suben, como se han dicho acá, porque durante 2 años y medio autorizó que las tarifas se dolaricen. Obvio, pero aparte no hay ningún control. Le hizo ganar mucha plata a sus amigos y socios, pero además eso no solamente causa efectos inflacionarios sobre los que producen, causa efectos inflacionarios sobre los que venden, sobre los comerciantes. Así es. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires hace unos días atrás sacó un informe donde dice que 1/3 de los comercios de Buenos Aires pagan más hoy en concepto de tarifas que en concepto de alquiler. Dense cuenta lo que significa eso. Y me parece que Macri la verdad tiene que serenarse, tiene que tratar de buscar el rumbo. ¿Es el peor momento político-económico del gobierno de Macri? Sí, definitivamente. Yo lamento mucho. ¿Y está con un rumbo o perdieron el rumbo? No, lo perdió totalmente. Y se nota. Dense cuenta que para renovar Levax están pagando 47 puntos de tasa. Dense cuenta lo que es eso. Adviértanlo. Yo estoy llamando la atención sobre un tema que Macri insiste, porque Macri habla y repite, y a mí, ustedes saben que yo nunca lo consideré un presidente capaz, pero cada día me asombra más su incapacidad. Ustedes lo escuchan hablar y dicen que permanentemente su recurso es, miren, hay que resolver el problema fiscal. Sí, hay que resolver el déficit fiscal. Con el y el Fondo Monetario le exige que resuelva el déficit fiscal. ¿Pero qué déficit fiscal está resolviendo? Está resolviendo el déficit fiscal primario, que es el déficit que se genera cuando el Estado gasta más de lo que percibe en concepto de impuestos y de ingresos. Ahora, cuando uno mira los cuadros de Duhovne, el déficit financiero, que es el déficit que se genera por las deudas que el Estado tiene que pagar, no para de crecer. Dentro de 3 años, cuando el déficit primario
ingresos contra egresos sea cero, el déficit financiero va a ser de 4 puntos. Quiere decir, nosotros necesitamos tener 4 puntos de déficit primario para tener equilibrio fiscal. Y lo que nadie está prestando atención es que este acuerdo con el fondo va a condenarnos a una década de déficit fiscal, ya no por el déficit primario, sino por el déficit financiero. A ver, un minuto, Ariel, que es de la Fundación Proteger. ¿Y cómo están viendo ustedes esto que decía Alberto, que comentábamos nosotros, las tasas 47% ahora? Ayer, por ejemplo, veíamos la información, el parque industrial de Villa Flandria cerrado por 30 días por falta de producción, de ventas. Con mucha preocupación, Gustavo, porque efectivamente hoy el sistema financiero sojuzga toda la economía real. Toda esa economía que produce, que trabaja, que invierte, está totalmente sometida a una dinámica financiera que es totalmente ajena a cualquier circuito virtuoso de proceso de desarrollo económico y social. Mientras la agenda de los argentinos esté gobernada por a cuánto está la tasa de interés, cuántas LEVAX se vendieron o se dejaron de vender, los botes y demás, sí. no hay posibilidad de una agenda pública que nos condena a los argentinos a una dinámica de vida de retracción, de recesión, porque está fuera el país real, el país que produce, el país que trabaja. Así que lo vemos con mucha preocupación, además con diagnósticos equivocados, ¿no? Porque volver a echarle la culpa a los industriales del proceso de inflación y demás son errores de diagnóstico graves. Es seguir comentando y peleándose con la realidad en lugar de tomarla y hacer las cosas que hay que hacer. La industria es víctima de la inflación, no la culpable. La industria no fija la dolarización de los cuadros tarifarios, no fija la tasa de interés, no fija la dolarización de los combustibles, y así con todo. Así que nosotros somos claramente víctimas de un proceso de decisiones políticas que nos perjudican. ¿Y el cambio de ministro de alguna forma le trae algún aliciente o cree que va a seguir la misma política que emana y ahora este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a marcar todavía mayor recesión, como están indicando los principales economistas? Hoy lo dijo Broda, que ayer estuvo con Caputo, y hoy dijo públicamente, nos esperan 6 meses de recesión en la Argentina, dijo, ¿no? Sí. Nos esperan 6 meses de recesión en la Argentina. Recesión e inflación. Recesión e inflación, el peor de los cócteles, inflación, ¿no? diría usted. Perfecto. Las cosas no se modifican cambiando nombres o personas, ojalá fuera así de fácil. Dante Sica es una persona capaz, indiscutiblemente, un profesional con mucho dominio sobre la cartera política industrial, sobre todo, pero bueno, depende del auto que le den. Si le dan un auto con un volante que dobla y acelera, quizás nos lleva a algún lugar distinto al que vamos. Ahora, si el auto tiene el volante trabado, vamos a ir seguramente donde estamos yendo, que es un lugar de muchísima incomodidad y de peligro, una situación muy compleja en la que está toda la industria nacional, particularmente la industria textil. Cuando vos comentabas el caso de Flandria ayer, efectivamente se suspendió una línea de hilandería. Antes de tomar la decisión de suspender esa línea de hilandería, el industrial consultó en el sector financiero, los bancos, a ver si podía financiar y evitar ante la falta de venta, a ver si podía financiar ese proceso productivo. El costo total que le salía de interés y capital por mes era equivalente a la masa salarial de esa nave. Entonces, obviamente, se toma una decisión racional. Le garantizo el sueldo a la gente, pero dejo de gastar capital de trabajo de un producto que no voy a vender. Porque hoy realmente la crisis de demanda se agudiza y es realmente el daño mayor. Y es muy claro por qué. El ingreso disponible de los argentinos cada vez es menor. El consumo está congelado en la Argentina. Alberto, y estos cambios, primero lo de Sturzenegger la semana pasada, entre gallo y medianoche, el sábado el de 2 ministros, ¿está demostrando que el gobierno está sin rumbo y está pegando manotazos de ahogado frente a la crisis? El tema es que el problema central son las políticas del gobierno, y lo que no cambian son las políticas. Y la verdad que no es muy importante si cambian los nombres, porque las políticas siguen siendo las mismas. Finalmente, nosotros nos quejamos de que Sturzenegger había puesto una tasa en las LEVAX del 40%, y ahora viene Caputo y pone una tasa del 47%. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Y del mismo modo que hizo Sturzenegger, siguen licitando X cantidad de dólares para tratar de contener el dólar. ¿Qué cambió? No cambió absolutamente nada. Y Sica llega, yo reconozco que Sica es un mejor nombre que el de Cabrera, que era alguien
formado en el mundo de las finanzas para manejar la industria argentina. Sica parece mejor, es un economista dedicado a esto, parece mejor. Pero ¿qué puede hacer Sica con estas herramientas? ¿Qué puede hacer una economía para que progrese, que no tiene ningún acceso a ninguna línea de crédito? ¿Cuánto paga hoy una pyme por descontar un cheque? 45, 50, 60, depende de la calidad. Cualquier pyme que está expuesta al sistema financiero hoy está trabajando para el usurero. O sea, claro, entonces, yo digo, ¿qué alternativa está ofreciendo el gobierno? Absolutamente ninguna. El gobierno repite las políticas. Y el problema que tenemos es que hay una crisis de credibilidad de las políticas del gobierno. Este es el problema que tenemos. Y con esta misma lógica, ha perdido confianza y credibilidad. Claro, pero es el gobierno, es el gobierno. Yo, honestamente, cuando lo escuché el otro día a Macri, a mí me hizo acordar muchísimo, sé que se van a enojar conmigo, pero me hizo acordar muchísimo aquel reportaje que le dio después del blindaje de la Rúa a Grondona, que fue a Olivos Grondona, le hizo un reportaje, golpeó la mesa para decir que él era el presidente. El problema es que se ha desatado un problema de credibilidad sobre las lógicas políticas del gobierno, de que uno no logra encontrar una salida. O sea, haciendo estas cosas nos metieron en este atolladero. Y ahora dicen que para salir del atolladero van a hacer lo mismo. Ahora, Alberto, hay mucha gente que no está viendo. ¿Y cuáles son las políticas económicas del gobierno? Porque respecto a las pymes no hay ninguna política. Pero es que las políticas económicas del gobierno son recesión y endeudamiento. No hay otra consecuencia para lo que el gobierno propone. No hay otra cosa. Se lo está diciendo el fondo. Cuando el fondo le dice, yo necesito que la sociedad argentina esté de acuerdo con este plan, le está diciendo, yo sé que la sociedad argentina va a reaccionar, así que garantizame que no voy a tener problemas. Está bien, pero recesión yo por ejemplo, lamento... ¿A ustedes a dónde los lleva? Desaparecen directamente. Al camino que estamos recorriendo, ¿no? Claro. Claramente. Desaparecen. Una agonía ahí. Sí. Hay cuestiones interesantes. En el acuerdo con el FMI trasladaron al Tesoro 48.000 millones de dólares de deuda que generó las LEVAC de Sturzenegger. Claro. Entonces ahora tenemos 48.000 millones de dólares nuevos de deuda que ni siquiera sabemos dónde estaban. Además hay que tener presente que el gobierno de Macri tomó más de 100.000 millones de dólares de deuda en 2 años y medio. Yo lo que quiero que se entienda es cómo vamos a estar tranquilos frente a tanta improvisación. Claro. Esto es lo que quiero que se entienda. Miren, en enero de este año, no en enero del 2015, en enero de este año, Sturzenegger informó que los dólares iban a vender en kioscos y supermercados. Sí, enero de este año. Y en junio, en mayo, abril-mayo, se nos fueron 11.000 millones de dólares del sistema. El gobierno, cuando enfrentó ese problema, lo mandó a Macri a decir que empezamos negociaciones con el fondo. ¿Para qué? Para pedir 30.000 millones de dólares de crédito. ¿Cuánto pedimos? 55.000. ¿Me pueden explicar cuál fue el análisis que hicieron para multiplicar por 2 lo que inicialmente dijeron que iban a endeudarse? Todo esto lo que da una pauta es el nivel de improvisación que el gobierno tiene. El gobierno ha perdido la brújula y está corriendo para adelante. Yo uso una imagen, hoy a la tarde hablaba con el negro González Oro y le usaba esta imagen. Decía, mirá, yo tengo la impresión de que el gobierno es como esos que manejan un auto y se embarran, ¿sí? Quedan atascados en el barro. Entonces, para salir aceleran y lo único que hacen es embarrarse más. Y empantanando más. Y es esto lo que está pasando, es permanentemente acelerar y seguir enterrándose en el barro. Ahora, el problema es que nosotros estamos arriba del auto. Ese es el problema que tenemos. ¿Vio el reportaje del domingo? ¿El de Macri? Sí, claro. ¿Y qué le pareció? No, asombroso. Por eso dije, me hizo acordar el reportaje de la Rúa con Grondona, cuando golpeaba y decía, no, yo sé lo que estoy haciendo. Pero además es asombroso que se asombre de las cosas que él hizo. ¿Y usted ve alguna salida, ve algún atisbo de cambio o no? Hasta que la agenda del desarrollo industrial no ocupe una centralidad absoluta en las decisiones políticas, económicas, no hay... De esto se sale desde la agenda real, no jugando con los bonos, la tasa de interés y los papelitos. Acá hay que generar un nuevo sistema de incentivo que genere claramente un ciclo virtuoso de producción, trabajo y consumo. Hasta que eso no se revierta, no hay ninguna posibilidad. Y hay una cosa, perdón, que yo lamento mucho que haya ocurrido, que es que no se haya reunido toda la oposición a bancar la idea de que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso. Bueno, lo comentábamos al inicio, me parece que
Hoy la sociedad está demostrando cada vez más, necesita saber quién está quién. Hoy era un buen momento para demostrar, pero no solamente eso. El otro día lo advirtió acá el viernes pasado llorando Fernández Pastor, que vienen por los fondos de los jubilados. Claro, pero ¿cómo es posible que no entendamos? Miren, la Argentina hace 10 años, 12 años atrás, 16 años atrás, cayó en default. Sí. Porque no pudo pagar una deuda. Hoy, con un déficit comercial de 10.000 millones de dólares, tenemos el problema del riesgo del default a la puerta. Cualquier momento. Y yo lo que pregunto es, si la oposición siente que ese riesgo existe, ¿por qué no se lo hace saber al fondo? Claro. Reclamando, planteando su posición en el Congreso. Yo lamento enormemente que la oposición no se haya puesto firme y haya acompañado la propuesta que venía del Frente para la Victoria, pero la verdad era poco importante de dónde venía. Era un planteo razonable. Totalmente. Absolutamente razonable. Totalmente. Gracias, Alberto, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Me está informando la producción, una noticia de último momento, otra contradicción del gobierno, porque a las 7 de la tarde habían sacado un comunicado donde ratificaban que el presidente Mauricio Macri viajaba mañana a la ciudad de Rosario para el acto central por el Día de la Bandera. Ahora se está informando que Macri no viaja a Rosario por temor a protestas. Hay una declaración que ha conseguido la producción de Minuto 1, dice, por parte del diputado de Cambiemos, Federico Angelini. Se priorizó cuidar la paz de los rosarinos. Querían empañar el Día de la Bandera y no queremos darle margen a los violentos. Creo que fue, la verdad que bueno, nada que ver, pero creo que fue el año pasado, ¿no? Que mostrábamos aquí cómo habían blindado el monumento a la bandera. Fue el año pasado, ¿no? El año pasado. Que habían blindado el monumento a la bandera y habían imposibilitado que los rosarinos lleguen, porque el presidente parece que tiene temor a acercarse al público. Había gente que iba de buena fe. Pero obvio, es el acto del Día de la Bandera. A ver, es el acto del Día de la Bandera. Pero este 25 de mayo no fue muy distinto. No fue nadie, exactamente. No fue muy distinto. Blindaron toda la plaza y el problema es que se encontró con la demanda de la gente en boca de Monseñor Poli. Exacto. Que le dijo todo lo que la gente cree. Pero ahora, pudo saludar el presidente a la multitud. Lo peor que le puede pasar a un gobierno y a un presidente es que se aísle de la realidad, ¿no? Absolutamente. Y me parece que se está aislando el presidente. Bueno, pausa y ya volvemos.